No cuestiones, sino haz en fe. Escritura de hoy. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. Génesis 22:3. En el cristianismo, vivir la vida de fe no es fácil, pero sí es posible. El punto es que a veces es uno cuando somos desafiados por Dios a moverse en fe. Pero también es cómo hacer que aquel que está contigo y que está involucrado crea. ¿Cómo Abraham le hacía entender a Isaac lo que Dios le había pedido? ¿Cómo hacerle entender a Sara? Es difícil, es convencerse a uno mismo. ¿Cómo convencer a otro? María aceptó lo que Dios le dijo, diciendo, hágase conmigo como tú dices. Ahora bien, cuando María trató de explicarle a José, él salió huyendo. Dios tuvo que explicarle a José, no para que entendiera, porque no había manera de entender aquello, sino para que creyera que María no le había sido infiel. José tuvo que batallar en su mente para creer lo que Dios le había confirmado. No había forma de que María le explicara a José. Y el reto de nosotros, muchas veces, más allá de creer, es lograr que otros crean lo que hemos creído. Porque cuando le cuentas a José, sale corriendo. Así que el reto ya no es meramente convencer tu mente, sino trabajar con aquellos que están a tu alrededor, para que ninguno de ellos tenga mayor influencia sobre ti que lo que Dios es en tu vida. Cuando Dios le pide a Abraham que entregue a Isaac, Abraham no le dice nada a Sara. Además, Abraham realizó ciertas cosas que pudo haber ordenado a sus siervos que hicieran, pero Dios estaba tratando de manera especial con él, por lo que Abraham entendió que, aunque otros podían hacerlas, no habrían comprendido por qué las hacían. Así que se levantó temprano, tomó 2 siervos consigo y a su hijo Isaac, y salieron rumbo al lugar del encuentro con Dios. Génesis 22:3. Así que Abraham comienza a hacer todo el trabajo por sí mismo y declara que tanto él como Isaac irían y volverían. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Génesis 22:5. Isaac preguntó, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Abraham debe haberse preguntado, ¿cómo le explico? Pero Abraham respondió, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Génesis 22:8. En Hebreos 11 nos dice que Abraham creía que Dios podía levantar de los muertos. Pero eso no fue lo que Abraham le dijo a Isaac, porque si le llega a decir eso a Isaac, en aquel momento Isaac no hubiese caminado junto a su padre. En la mente de Abraham ya Isaac había sido sacrificado y ya le había recibido de entre los muertos. Pero cuando va a hablarle a Isaac, tiene que procesarle algo diferente para que crea. Isaac no tenía fe suficiente para creer que él se iba a levantar de los muertos, pero Isaac tenía que tener la experiencia de que Dios iba a proveer. Así que Isaac iba pensando, Dios va a proveer, mientras que Abraham iba pensando, Dios lo va a levantar. En nuestra vida como creyentes, no siempre tenemos que estar pensando lo mismo, pero sí caminemos juntos. La fe de cada uno nos lleva a caminar al monte y cada uno va a creer de acuerdo a la experiencia que necesita de Dios. No tienes que explicar todo lo que crees, sino solo lo suficiente para que aquellos a tu alrededor crean y caminen contigo al monte y presenten su holocausto. El milagro va a pasar, ya sea que aparezca el cordero o que Dios te levante. Ten la certeza de que cuando lleguen arriba al monte, ambos tendrán la poderosa experiencia que Dios quiere darle a cada uno de acuerdo a lo que necesita y más.
porque cuando llegaron al monte, Abraham recibió a Isaac de entre los muertos, pero Isaac vio que Dios proveyó el cordero. Así que la fe de ambos se cumplió en aquel altar en el monte. Si hoy decides ir al altar, seguramente se resolverá tu problema. Hoy Dios te da un reto. Haz tú los preparativos amarrando el asno, tomando la leña y ven al altar y siembra tu semilla. Hay cosas que nadie puede hacer por ti, sino solamente tú. Dios te quiere dar una experiencia de fe. Hay algo que solo tú tienes que hacer y es sembrar tu semilla en este altar. Hasta aquí tú llegas. De ahí en adelante tienes que creer que Dios va a hacer el resto en tu vida. Amigo, Dios quiere mostrarte algo de tu vida y algo de ti que tú jamás habías visto, que tú jamás habías pensado. Solamente atrévete a moverte en el altar. Atrévete a sacrificar todo lo que Dios te ha pedido. Atrévete y recibe del altar el milagro que necesitas. Y cuando vuelvas, tendrás un testimonio de fe. De otra manera, jamás lo tendrías. La oración de hoy. Declaro que conforme a tu mover y atrevimiento a vivir la vida plenamente que Dios hará en tu vida, tendrás la respuesta que jamás habías recibido y aún más. Por tu semilla se ha hecho, porque le has creído a la palabra por completo, y eso hará que tu vida cambie y podrás experimentar los milagros de Dios más gloriosos. En el nombre de Jesús. Amén. Pensamiento de hoy. Deja que otros crean por provisión, mientras que tú piensas que tu Dios es poderoso para levantar de los muertos lo que sea necesario para recibir el milagro hoy. Pero no dejes de creer que en el altar está la respuesta. Amén. La difusión de estas reflexiones se hace posible por la gracia de Dios y por las oraciones y donativos de personas como usted. Si desea bendecir a este ministerio, agradecemos toda ofrenda y donativo que Dios ponga en su corazón sembrar en la siguiente cuenta de Citibanamex: 5204 1654 3245 4092. Gracias por compartir, por dejar un me gusta y dejar un comentario. Te espero el día de mañana. Bendiciones.